y la atmósfera, ¿sí? O sea, básicamente los oceanógrafos pensamos al océano como un fluido, ¿sí? Ese fluido está continuamente en movimiento, ¿sí? Tiene sus propias características, temperatura, ¿sí? Salinidad, etc. Y básicamente está interactuando todo el tiempo, ¿sí? Digamos, en el fondo está interactuando con lo que se llama la batimetría o la topografía de fondo, ¿sí? En los costados interactúa con los continentes, ¿sí? Y en superficie está la atmósfera. ¿Sí? Entonces, digamos, básicamente lo que hace un oceanógrafo es estudiar digamos, el comportamiento del océano. Hay distintas disciplinas, ¿sí? Dentro de la oceanografía está la parte física, la parte química, la parte biológica, la parte geológica. Mi formación en la UBA, las que nos da en la UBA, es más bien física. O sea, yo voy a tocar muy poco algunas cosas sencillas de la biología, más que nada fitoplancton, en algunas diapositivas, pero básicamente la idea es hablar un poco de la parte física. El cómo hacer oceanografía, tradicionalmente hay, digamos, dos grandes ramas que están continuamente, digamos, interrelacionadas, se nutren una de otra, ¿sí? Una es oceanografía experimental, que básicamente es ir al campo, o sea, es nosotros, un grupo, ¿sí? En un bote o en un buque oceanográfico, ¿sí? La idea es tirar instrumentos en el agua y en determinados lugares que son importantes. Y, y nada, la idea de esta rama es tratar de, digamos, con mediciones sistemáticas en el tiempo, o sea, con muchas mediciones, uno puede entender o empezar a plantear hipótesis sobre el comportamiento del océano, ¿sí? A grandes rasgos. Y la otra rama, digamos, que es la oceanografía teórica, básicamente, como les dije, el océano se puede pensar como un fluido y matemáticamente ese fluido, ¿sí? Está definido por ciertas ecuaciones, ¿sí? Y esas ecuaciones, los modelos lo que hace es discretizar de alguna manera el océano en cubitos, ¿sí? Y, y lo que tratan de hacer los modelos es, en una primera instancia, es reproducir, ¿sí? El estado actual del océano, ¿sí? Que represente bien lo que está pasando en la actualidad del océano para que, digamos, la función de un modelo es tratar de predecir a futuro qué es lo que va a ocurrir, digamos, en algún escenario que se plantee, no sé, calentamiento global, aumento de la temperatura de la atmósfera, no sé, 1 grado, aumento del nivel del mar X cantidad de metros. O sea, la idea de un modelo es, un poco, va por ahí, digamos, los objetivos. Y básicamente, ¿para qué hacer la oceanografía? Y es justamente para esto que les comentaba, digamos, obtener una descripción sistemática y clara de los océanos, suficientemente cuantitativa como para permitir con cierta certeza la predicción de su comportamiento en el futuro. O sea, como todos sabemos, estamos viviendo, digamos, el calentamiento global, o sea, es algo que está ocurriendo y digamos, es inevitable. Y nada, o sea, el océano es un regulador de clima importante, es un jugador bastante importante. Entonces, en esta figura lo que trato de simplificar es un poco el cómo, ¿sí? En esta parte muestra digamos, lo que sería la rama experimental de la oceanografía, y esta es la rama de modelo. ¿Sí? Yo estoy más centralizado en esta rama, en la parte experimental, observacional, o sea, a mí me gusta ir al campo y tirar instrumentos al agua. Y básicamente hay dos formas, ¿sí? Una forma es este instrumento que ven acá, ¿sí? Eso es lo que hace es medir ciertas propiedades del agua en un punto determinado, ¿sí? O sea, ese punto está fijo y alrededor de ese punto van ocurriendo cosas, ¿sí? El océano se va moviendo, etc. Y este instrumento lo que va a hacer es ir registrando distintas variables. Y después están otros vehículos, ¿sí? Que, digamos, ahora está bastante en auge esto, lo que son los vehículos operados remotamente, ¿sí? Uno desde, por ejemplo, desde su casa, está con una notebook y está monitoreando un instrumento que está, por ejemplo, no sé, en el San Jorge o en el San Matías, en el medio. Entonces, un poco, uno está viendo en el momento cómo es la variabilidad del lugar.
si yo paso por un lugar que me interesa, puedo decir, bueno, que el instrumento se quede dando vueltas ahí por determinado tiempo, etc. Y por otro lado tenemos la parte de modelado, ¿sí? Que lo que representa un poco es esto que les decía, ¿no? El océano se discretiza, que es esa cuadrícula blanca, y nada, se pueden plantear distintos escenarios como para ver cómo evoluciona el océano. Y básicamente el para qué lo resumo en esta figura, que básicamente es un indicador del calentamiento global, ¿sí? Es la concentración de CO2 en la atmósfera. Y como les decía, o sea, el océano es un regulador del clima global, o sea, es un actor fundamental, entonces, digamos, conocerlo y entender cómo son sus movimientos es importante como para tratar de mitigar, eh, sí, tratar de mitigar el calentamiento global y tratar de aprovechar funciones del océano para mitigar el calentamiento global. Acá lo que les muestro es un instrumento. Este es uno de los instrumentos que tiramos. O sea, tuve la oportunidad de participar en una campaña en un buque alemán el año pasado. ¿Sí? Esto lo tiramos en el Atlántico Ecuatorial. Salimos ahí de Brasil, Recifes, y nada, o sea, tuve la oportunidad de estar en ese buque con instrumental bastante novedoso. Y lo que muestra acá básicamente es un cabo, ¿sí? Acá en superficie tenemos una boya, ¿sí? Y en el fondo tenemos un muerto, y a lo largo del cabo ahí se le adosan distintos instrumentos, ¿sí? Por ejemplo, este es un instrumento que mide velocidades de la corriente, y cada tanto se le ponen estas boyas amarillas, ¿sí? Que lo que hace es darle estabilidad al cabo, ¿sí? Como para que no se mueva, o tratar de minimizar ese movimiento. Bueno, entonces lo que les voy a tratar de compartirles un video de cómo es la maniobra de despliegue de este instrumento. A ver si puedo. ¿Se va escuchando bien ahí? ¿Pusiste el video, Juan? No todavía. Ahí lo estoy Ah, buscando. bien, bien. Sí, ahí se escuchaba un ruidito, como un ruido sordo así, tuk, tuk. Eso, Sí, es el mouse. ok. Ok. Vas a tener que volver a compartir. Acordate de inhibir para que escriban, Juan, cuando vuelvas a compartir. Ah, el videito viene aparte. Sí, lo estoy buscando. Ahí está, a ver si lo puedo compartir ahí. Sí, sí. Todavía no lo tenemos, ¿eh? Ahí está. ¿Se Ahí ve? está. Sí, sí. Un poco Perfecto. para mostrarles un poco cómo es la maniobra. Esto es la popa del buque, ¿sí? Esta es la boya que les mostraba de este instrumento. Entonces se empieza por esta boya, y a medida que el cabo se va yendo al mar, y nada, ahí están, digamos, preparando todo. Ahí preparan la boya como para tirarla, ahí van sacando el cabo, ahí cada tanto van esas boyas amarillas. Esto, digamos, se hace con el buque navegando a baja velocidad, y cada tanto ahí, en el cabo digamos, se van poniendo distintos instrumentos, o sea, que miden temperatura, conductividad del agua, algunas variables. También se ponen sensores biológicos,
como para tener también una idea de cómo es la estructura por ejemplo, de fluorometría, es una idea de la concentración de clorofila A. Y acá a los costados lo que se ve son esas ruedas de trenes que son las que digamos, que utilizan como muerto. ¿Sí? Una vez que pasó todo el cabo, ahí en un cierto momento preparan el muerto como para... Ahí está. Bien. Después si tienen alguna pregunta, no hay problema. Había una pregunta Estaban ahí que hasta que, quizás... sí, me estaban preguntando hasta qué profundidad llega el cabo o a qué profundidad se encuentra. Este particularmente llegaba hasta 1000 metros de profundidad, 1200 metros más o menos, aproximadamente. La Bien, maniobra tarda, más o menos la maniobra tarda 1 hora, 2 horas, más o menos. y preguntan si toman las 5 variables en las profundidades elegidas. ¿Cómo? No escuché, perdón. Preguntaban Cari, si toman las 5 variables en las profundidades elegidas. Sí, o sea, no me acuerdo bien cómo era, pero lo que sí registran todos son temperatura y conductividad del agua. O sea, esas dos variables son fundamentales digamos, para el océano. ¿Ahí estoy compartiendo o no? sí, estás compartiendo el gráfico que tenías al principio, ¿sí? Perfecto. Al principio, hace un ratito. Ahí. ¿Está bien? Sí, ahí se ve el gráfico. Y ahora Bueno, dice sección 2. bien, entonces, entrando un poco a lo que es la zona nuestra, la zona de la plataforma. Acá, digamos, lo que muestro es un poco la batimetría o cómo es el fondo marino en nuestra región. La idea es que nos centremos en los colores azules y celestes. ¿Sí? Los azules, digamos, son zonas profundas, son cuencas oceánicas, que rondan de 3000 metros a 6000 metros. Y una vez que nos acercamos a lo que es la plataforma patagónica o la plataforma continental nuestra, ¿sí? Que son los colores celestes claritos. ¿Sí? Ahí las profundidades oscilan más o menos entre 50 y 200 metros. Normalmente o usualmente, uno, o sea, digamos, está el talud continental y usualmente se utiliza la isobata de 200 metros digamos, como el límite de la plataforma continental. En este caso estaría como por esta zona. ¿Sí? Y si vemos un poco lo que es la textura de sedimentos de la plataforma, ¿sí? Esto es los sedimentos de fondo, ¿sí? O sea, sedimentos superficiales de fondo. Entonces, digamos, básicamente lo que vemos es que gran parte de la plataforma es arenilla, ¿sí? Arena, y cerca del talud, ¿sí? En esta zona es más bien fangosa, al igual que dentro del San Jorge, y dentro del San Matías y el Nuevo. Y después vemos un poco en la zona sur, ¿sí? Vemos un poco de grava, o sea, material un poco más grueso, ¿sí? Digamos que está asociada por ahí a una zona un poco más turbulenta, en donde, digamos, sobreviven sedimentos más gruesos. ¿Sí? Si hablamos un poquito de circulación, este es un esquema que representa, digamos, básicamente cómo es la circulación en la plataforma y en el océano, ¿sí? En el Atlántico sudoccidental. Básicamente lo que vemos es paralelo al talud, ¿sí? Fluye la corriente de Malvinas, ¿sí? Una corriente que va hacia el norte, una corriente fría, ¿sí? Y hacia el norte vemos la corriente del Brasil,
¿sí? Que fluye hacia el suroeste, ¿sí? Que es una corriente más bien cálida, salina, comparada con la de Malvinas, sigue en un punto que más o menos está en 38 grados sur, digamos, está en la confluencia Brasil-Malvinas, ¿sí? Que es una zona bastante turbulenta, es una zona, digamos, que se producen lo que llamamos meandros, que son, digamos, está representado por estos círculos cerrados, ¿sí? Son circulaciones que se generan propio de la turbulencia del lugar. Y, digamos, si vemos sobre plataforma, es el color más bien blanquito, ¿sí? Lo que vemos es, ahí, digamos, piensen que esto es un esquema medio, ¿sí? Lo que vemos sobre plataforma es una corriente media hacia el nor-noreste, ¿sí? Digamos, en este sentido. Digamos, comparada con la de Malvinas, es una corriente más bien débil, ¿sí? Por ahí un primer concepto importante a tener en cuenta es, digamos, la estacionalidad en latitudes medias. O sea, nosotros estamos lo que consideramos en latitudes medias, entre aproximadamente 30 grados sur, 50 grados sur, más o menos lo llamamos latitudes medias. Entonces, básicamente, la estacionalidad me refiero a en verano hace calor, en invierno hace frío, ¿sí? O sea, ese cambio el océano lo siente, y básicamente lo que ocurre, a ver si puedo- bueno, ¿se ve mi cursor ahí? Sí. Sí, 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 perfecto. Básicamente lo que muestra esto es la evolución en el tiempo de un perfil de temperatura, ¿sí? O sea, en el eje Y es Ujú. presión o eh, sí, de profundidad, y en el eje X tenemos temperatura. Entonces, a inicios o sea, en invierno, ¿sí? Tenemos un perfil verticalmente homogéneo, o sea, toda la columna de agua tiene la misma temperatura, ¿sí? Y a medida que progresa el calor, ¿sí? El océano va ganando calor, ¿sí? Y se va formando, o sea, en superficie va aumentando la temperatura, ¿sí? Y si llegamos a febrero, ¿sí? Se forma, o sea, en superficie tenemos temperaturas más elevadas que en el fondo, y se genera, digamos, supongo si hay algún buzo presente, una termoclina, ¿sí? Normalmente genera la termoclina estacional, eh, digamos que es un cambio brusco en temperatura en poquitos metros, ¿sí? Más o menos, dependiendo del lugar, ahora vamos a ver algunas figuras, pero digamos, la cantidad de grados puede ser 1 o 2 grados en 10, 15 metros más o menos. O sea, el cambio es bastante abrupto. Y después, una vez que, digamos, comienza el otoño, ¿sí? El océano en superficie comienza a perder calor, ¿sí? Gana densidad. Entonces la densidad lo que hace es que la columna, esa masa de agua pese más, entonces va a haber convección, y esa convección lo que hace es que se homogeneiza la columna de agua y volvemos a un estado como esta curva acá, ¿sí? O sea, es un concepto bastante importante para el océano, porque tiene una implicancia biológica que ahora, digamos, lo voy a mostrar. Entonces, si vemos un poco la distribución de temperatura superficial, ¿sí? Esto es la temperatura superficial del mar. Esto está obtenido, estos mapas están hechos con datos satelitales, ¿sí? Digamos, hay una serie de satélites orbitando, ¿sí? en nuestra Tierra, y digamos, tiene radiómetros que miran hacia el océano, y básicamente lo que hace es medir la temperatura. Digamos, el océano emite a una determinada longitud de onda, y el sensor en el satélite recibe esa señal, y es lo que vemos en estos mapas. Y básicamente en el panel izquierdo vemos verano, ¿sí? En el panel derecho vemos invierno, y básicamente una característica importante que vemos en los dos es, digamos, esta especie de cuña, ¿sí? De agua fría,
que lo que estaría marcando es la corriente Malvinas, ¿sí? Una corriente fría. Fíjense que acá está marcando 5, 9 grados, ¿sí? En verano es un poco más débil, más elevada, pero muy poquito. Y hacia el norte vemos la corriente de Brasil, ¿sí? Una corriente más bien cálida, ¿sí? 21 grados, 23 grados para el verano, ¿sí? Y un poquito menos para el invierno. Y si vemos dentro de los golfos, ¿sí? Más o menos el Golfo San Jorge en el verano rondan temperaturas entre 14 y 16 grados, ¿sí? El Golfo Nuevo y el San José, más o menos entre 17 y 18. Son medias, ¿no? O sea, y el San Matías, lo que es la parte norte del San Matías, son un poquito más elevados, entre 18 y 20 grados pueden andar, ¿sí? Por ahí en las grutas hay temperaturas un poco más altas. Pero, digamos, como le mencioné, no solamente la temperatura es la que domina, sino que, digamos, la densidad es una función no solo de la temperatura, sino de la salinidad y la presión, ¿sí? Entonces, digamos, por ahí otro concepto para que se puedan llevar, digamos, qué es la salinidad o cómo es la composición de la salinidad, ¿sí? Si tomamos un kilogramo de agua, básicamente 965 gramos es agua, y 35 gramos es una serie de sales disueltas, ¿sí? La que predomina es el ion cloruro y el ion sodio, que es, digamos, lo que forma es el cloruro de sodio. Digamos, la salinidad no es una variable que se mida directamente, sino que es una variable que se deriva de otra, ¿sí? Lo que se mide en el agua es conductividad. En la actualidad, ¿sí? Históricamente se medía primero discretamente se medía el cloruro, ¿sí? Y a partir de una ecuación se determinaba la salinidad, ¿sí? Pero, digamos, eso ya es historia, digamos, porque, digamos, la tecnología fue avanzando y ahora digamos, la salinidad es una variable bastante importante para el océano, digamos, en determinados lugares. Entonces, si vemos, igual que la temperatura, vemos la salinidad ahora, ¿sí? Esto es salinidad superficial. A diferencia de la temperatura, estos son con datos in situ, ¿sí? Estos son datos históricos de una base de datos del Servicio de Geografía Naval. Digamos, son datos de campañas oceanográficas, ¿sí? En distintos puntos se muestreó y se midió la conductividad y se pudo hacer estos mapas. Entonces, digamos, básicamente lo que vemos es que, y muestro lo mismo, ¿no? A la izquierda es verano y a la derecha es invierno. Y, digamos, para resaltar, en la zona sur lo que vemos es la descarga continental del Estrecho Magallanes, ¿sí? Que, digamos, son aguas más bien de baja salinidad, ¿sí? 33,2 aproximadamente. Y como les mencioné, esa descarga es transportada hacia el norte por esa corriente media que les mencioné antes. Y otra característica importante es la zona del San Matías. Acá, en esta zona de acá, vemos salinidades un poco más elevadas, ¿sí? Que está asociada a que el San Matías es una zona donde la evaporación le gana a la precipitación, o sea, en superficie el agua evapora, ¿sí? Eso lo que hace es ganar salinidad superficial, y es lo que está mostrando digamos, esta lengua que sale del San Matías, ¿sí? En invierno se ve un poco menos. Y bueno, por otro lado, vemos en el norte, vemos que las aguas de Brasil son un poco más salinas. Y lo que vemos acá es digamos, la descarga o el Río de la Plata, ¿sí? El actual Río de la Plata, que son salinas, o sea, es agua más bien dulce, o sea, y por eso vemos el color bien azul, que son salinidades bien bajas. Como les mencionaba, la estacionalidad no influye también, digamos, en lo que es la biología. Acá lo que muestro es una climatología mensual, o sea, esto lo que está mostrando es
muchos eneros, muchos febreros, muchos marzos, ¿sí? Así con cada mes, de la clorofila superficial. ¿Sí? La clorofila A superficial digamos, es un indicador de cuán productivo es una región. ¿Sí? O sea, donde ven colores más bien rojizos son áreas muy productivas, y muy productivas me refiero a que son lugares donde, digamos, toda la cadena trófica se alimenta, ¿sí? Desde el fitoplancton hacia niveles más altos. Entonces lo que vemos como parte de esta estacionalidad, ¿sí? Si nos centramos en estos de abajo, ¿sí? En septiembre comienza de a poco comienza el océano en superficie, comienza a ganar calor, se empieza a estratificar y, digamos, comienza lo que se llama el bloom de primavera, ¿sí? Que son estos rojizos a lo largo de la temporada de verano, ¿sí? Que son octubre, noviembre, diciembre, ¿sí? Digamos, toda la plataforma se pinta de rojo, ¿sí? O sea, ahí lo que se llama es el bloom de primavera. Y si vemos en enero, aún persiste, pero digamos, se va focalizando en determinados lugares, ¿sí? No en toda la plataforma, como por ejemplo en noviembre o en octubre, ¿sí? En febrero se va localizando en determinados lugares que, digamos, ahora en algunas diapositivas más adelante vamos a ir viendo. Otro concepto que, digamos, voy a así mencionar muy brevemente es digamos, la marea. Todos estamos familiarizados con la marea de acá por la amplitud que tiene. Por ahí los turistas no. Entonces, bueno, digamos, una definición es la oscilación periódica del nivel del mar que resulta de la atracción gravitacional de la Luna y el Sol, que actúa sobre la Tierra en rotación. Eso es lo que se conoce como marea astronómica. Eh, o sea, digamos, no voy a entrar en mucho detalle de la definición o de la teoría porque es bastante complicada y no tiene mucho sentido. Pero digamos, asociado a estos desniveles de altura de marea que se genera, están asociadas las corrientes marea, que son movimientos horizontales, ¿sí? Que digamos, se dan por las mismas causas. Y lo que tiene de bueno, o lo que tiene a favor, es que, digamos, permite su predicción. O sea, digamos, uno conoce bien, digamos, las posiciones de los astros, o sea, lo que es la luna, el sol. O sea, uno puede hacer una buena predicción de la altura de marea en determinados lugares, porque, digamos la parte, digamos, de los astros se conoce bastante bien, digamos. O sea, es bastante predecible y funciona bastante bien la mayoría de las predicciones, digamos. Y esta área depende básicamente del Servicio de Geografía Naval. A lo largo de la Argentina hay una serie de mareógrafos a lo largo de la costa que, digamos, mide la altura del nivel del mar en distintos lugares. Digamos, los más importantes están en Buenos Aires, en Puerto Quequén y en Comodoro Rivadavia. Algunos de los más importantes. El de Madrid entiendo que dejó de funcionar hace un tiempo, pero no estoy del todo seguro. Y básicamente acá lo que muestro es un mareograma, es un registro en el puerto de Buenos Aires de 2 días. Y básicamente lo que vemos es, digamos, un registro de marea, ¿sí? Como sabemos, tenemos en nuestros mares tenemos un régimen de marea semidiurno, ¿sí? Tenemos 2 altas y 2 pleas por día. Entonces, digamos, lo que marca acá es marea creciente, marea bajante. En este lugar sería la baja, en este lugar sería la plea, y la amplitud la definimos como la diferencia entre la plea y la baja, pleamar y bajamar. Noten que, digamos, particularmente acá en Buenos Aires, esta escala está en el orden de centímetros, ¿sí? O sea, acá la altura de marea es bastante baja, digamos, comparado a Puerto Madryn, por ejemplo. Algunos ejemplos de afuera, ¿sí? La bahía de Fundy es una zona donde la marea también baja considerablemente, entre 10 y 12 metros de amplitud. La bahía de Fundy es un lugar en Canadá, es al norte del Golfo de Maine. ¿Sí? Lo que ocurre es, digamos, estas 2 fotos lo que marca es en pleamar, digamos, el barquito está ahí flotando felizmente, y en bajamar el barco está sobre el fondo. ¿Sí?
Cada amplitud es lo que marca un poco, la foto lo que marca es un poco la diferencia en la amplitud. Y un lugar local, digamos, sería las grutas, o puede ser cualquiera de la costa patagónica, pero digamos, las grutas es un foco más bien turístico. Muchas veces en las grutas la marea sube considerablemente, por ejemplo en Sisigias, y si está acompañado de vientos intensos, puede que digamos, el agua llegue al acantilado y bueno, las playas se tengan que cerrar y hasta que la marea comience a bajar y bueno, sean un poco más seguras. Y un poco lo que muestran las figuras es eso. Nada, esto es como para mostrarles un poco la amplitud de la marea en la Patagonia. ¿Sí? Esto, miremos los colores, ¿sí? En la zona de lo que es de 48 grados hacia el sur, ¿sí? Valores más rojos son amplitudes grandes, ¿sí? En el San Matías también amplitudes grandes, y hacia el norte las amplitudes disminuyen. ¿Sí? Tengan en cuenta que acá los valores que estoy mostrando son del orden de 3 metros, 3 metros y medio. Lo que hay que tener en cuenta acá es que lo que está mostrando la figura es una componente de marea, que particularmente es la M2. O sea, no voy a entrar en mucho detalle de esto, pero básicamente uno puede pensar a la marea como una sumatoria de muchas ondas, de distinta amplitud, de distinta fase, y lo que estoy mostrando acá es una de esas porciones nada más. Una figura interesante y bastante interesante como para mostrar es esta. Esto lo que muestra es un poco es la perspectiva en la plataforma. ¿Sí? Esto está mirando hacia el oeste, ¿sí? Nosotros estamos del este hacia el oeste. Y lo que muestra acá es digamos, es un ciclo de marea, ¿sí? Un ciclo semidiurno de marea, ¿sí? Una alta y una baja. Entonces, digamos, la onda de marea ingresa por el extremo izquierdo, ¿sí? Por acá, y lo que vemos es, digamos, ¿cómo se dice? Snapshot, una instantánea en 4 momentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta zona es Bahía Grande, acá está el San Jorge, acá está el San Matías, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que acá está, digamos, acá está en baja, 3 horas después acá está subiendo, acá si vemos está en plea, ¿sí? Y acá comienza a disminuir, ¿sí? Si nos centramos en San Jorge, acá está, digamos, en plea, acá está bajando, acá ya está en baja, ¿sí? Y acá está empezando a subir. Lo que es importante remarcar acá es que el San Jorge, ¿sí? El San Jorge y el San Matías están desfasados, ¿sí? O sea, mientras que en el San Jorge hay una alta, ¿sí? Acá en el San Matías hay una baja, ¿sí? Y si vemos este estado, ¿sí? En el San Jorge, ¿sí? Hay baja, y en el San Matías hay una alta, ¿sí? Ese desfasaje que se da, digamos, es una particularidad bastante única en nuestro lugar, y lo que llevó a, digamos, de alguna manera a pensar un poco, a aprovechar ese desnivel de marea y a la configuración morfológica, digamos, de la región, particularmente de la península de Valdés, ¿sí? A aprovechar ese desnivel como generación de energía mareomotriz, ¿sí? Entonces, lo que muestro acá es, en la figura izquierda, es un poco es un ciclo de marea, ¿sí? Para el Golfo Nuevo, que es la curva continua, y el Golfo San José, que es la curva discontinua, ¿sí? Y básicamente, digamos, hay una diferencia de amplitud de aproximadamente 4 o 6 metros, ¿sí? Y un desfasaje temporal de unas 6 horas aproximadamente. Entonces, digamos, lo que planteó, digamos, este autor, y digamos, se viene discutiendo hace bastante tiempo todo el tema de la generación de energía mareomotriz y cómo impactaría, digamos, en una zona de protección ecológica como la península.
Pero básicamente el principio de funcionamiento sería, está mostrado en la parte derecha, ¿sí? En el San José, cuando hay una alta, en el nuevo tenemos una baja, ¿sí? Entonces habría, digamos, imaginen que en esta zona hay unas turbinas, ¿sí? Que lo que haría era, mover esas turbinas en el sentido de la flecha, ¿sí? En una instancia 1, ¿sí? Cuando la marea comienza a disminuir en el San José, ¿sí? En el nuevo estaría en alta, ¿sí? Entonces habría una generación en el otro sentido y así sigue. ¿Sí? Digamos, en el estado 2 y 4 serían momentos de espera, ¿no? Pero digamos, esto está como digamos, el proyecto esto está como en stand-by, o no hay mucho, supongo que no habrá mucho futuro como para emplearlo, o no sé. Y bueno, entrando ya un poco en los golfos, ¿sí? Empezamos con los golfos norpatagónicos. Acá lo que muestro es, bueno, algunas características de dimensiones. Lo importante es la batimetría. El San Matías tiene profundidades de alrededor de... En el centro tiene profundidades grandes, ¿sí? Piénsenlo como si fuese una olla, ¿sí? En el medio tenemos profundidades de 150 metros, 200 metros más o menos. Y importante es que en la boca hay aguas, es una zona menos profunda, ¿sí? Y en el nuevo tenemos también profundidades un poquito menos, ¿sí? Del orden de 180 metros más o menos en el centro. Y también en la boca hay profundidades menores, y en el San José las profundidades rondan los 40 metros más o menos. Esto lo que muestra un poco es también la climatología de temperatura superficial del mar. Esto también es a partir de satélites. En la izquierda es enero y a la derecha es invierno. Entonces, como les mencionaba, ¿no? En verano el San Matías en el norte de San Matías son aguas más bien cálidas, ¿sí? 18, 19 grados, ¿sí? Ahí por lo que es San Antonio, las grutas. Mientras que, digamos, el Nuevo y el de San José son un poco más menores temperaturas. Y en invierno, esto es temperatura en superficie, ¿no? Y en invierno, digamos, son aguas más bien frías, ¿sí? 12 grados en, en los tres golfos. Una zona para que retengan ahí un poco es la zona de península, ¿sí? Esta zona de acá que está delimitado por 16 grados, ¿sí? Es una zona bastante importante que ahora vamos a hacer un poco de foco. Juan, me pide acá Néstor si podrías volver una imagen atrás para ver los datos de los golfos nuevamente. Néstor, a ver, haceme seña a ver si es esa o la anterior. Espera que te estoy buscando. Aguántame. Néstor, ¿es esa la que necesitas ver o una anterior? Más, una anterior. A ver, Juan. ¿Esa? Ok. A ver ahí. ¿Necesitas que Juan te explique algún dato o no? Solo tomarlo. Ahí está. ¿Listo? Gracias, Juan. Genial. Entonces, acá para ver un poquito las otras variables de los golfos, acá lo que muestro es, a la derecha el mapa cada punto de estos son estaciones que se hicieron con buques a lo largo de una serie de campañas, ¿sí? Y lo que vemos a la derecha es cómo es la temperatura y la salinidad de cada lugar. Entonces, por ejemplo, los puntos rojos, que son el San Matías, los azules es el Nuevo y los verdes son el San José. Entonces lo que vemos es que, como les comentaba antes, el San Matías son aguas más saladas, ¿sí? Comparado con el Nuevo y con el San José, ¿sí? Por esto que les comentaba, digamos que es una cuenca más bien de evaporación, entonces evapora y aumenta la salinidad.
El nuevo tiene tiene salinidades un poco más bajas y el San José hay un intermedio. Una zona importante que les marcaba, ahora nos focalizamos en esta línea o en esta transecta de acá, ¿sí? Que son los colores naranjas y los colores amarillos. Y si vemos el gráfico a la derecha, en la zona amarilla vemos que la temperatura cambia muy poco, ¿sí? Está alrededor de 12 grados, y si nos vamos hacia los colores naranjas, que es esta zona de acá, la temperatura varía mucho más, ¿sí? De 8 a 16 grados. Entonces, lo que está pasando acá, si hacemos un corte vertical, ¿sí? Vemos, vemos la sección en función de la profundidad, ¿sí? Esto es lo que muestra la figura de la derecha. Básicamente lo que vemos es que en esta zona de acá, ¿sí? Que son aguas más frías, ¿sí? Más o menos 13 grados, ¿sí? Si vemos la estructura vertical es más bien homogéneo, ¿sí? O sea, toda la columna de agua tiene la misma temperatura. Y si nos vamos hacia esta zona, ¿sí? Que en superficie son temperaturas más cálidas, ¿sí? 18, 19 grados, vemos que en esta zona hay una estratificación, ¿sí? O sea, lo que mencionaba antes, hay una termoclina bien establecida, ¿sí? En esta zona acá, y como vemos, el cambio es bastante abrupto, ¿sí? Vemos que pasa de 16, de 15 grados a 10 grados en, nada, menos de 10 metros, más 15 metros, ¿sí? Digamos, lo que está ocurriendo acá, esto es en el periodo, es en verano, o es primavera, verano. Lo que está ocurriendo acá, básicamente, es que en esta zona de acá, que corresponde a esta zona, ¿sí? Es una zona más bien turbulenta, ¿sí? O sea, hay mucha agitación, ¿sí? Y lo que hace es mezclar toda la columna de agua. Lo que quiero decir es que, digamos, el calor que recibe del sol en la temporada de calor no llega a estratificar la columna de agua, ¿sí? Entonces, en esta región de acá, toda la columna de agua se mantiene homogénea, ¿sí? Y en este lugar, si nos vamos para este sector, es un poco más profundo, ¿sí? Y en ese lugar se genera o sea, lo que gana de calor es suficiente como para generar esa estratificación. Digamos, como les mencionaba, digamos, esta zona es muy importante para la región, es muy importante para la región porque es una zona muy productiva, ¿sí? Acá lo que muestro esto es un mapa de clorofila superficial, clorofila A superficial, entonces lo que marca en esta zona este contorno cerrado es un máximo de clorofila, ¿sí? Ahí durante el periodo cálido, ¿sí? Primavera-verano, ahí hay mucha producción de lo que es fitoplancton y para arriba, y un poquito de por qué se genera eso, ya se los comenté, pero digamos, básicamente lo muestra esta figura. O sea, no voy a entrar en mucho detalle, pero básicamente lo que muestra el mapa de la derecha es esta cantidad, ¿sí? Y lo que relaciona es la profundidad con la velocidad de la marea, ¿sí? Es h dividido u al cubo. Y básicamente lo que muestra el mapa es en toda la zona de península, que serían los colores azules, ¿sí? Una zona muy turbulenta, ¿sí? Con velocidades de marea importantes, ¿sí? En esta zona de acá. Y noten que en la boca del Nuevo también, y en la boca del San José también. Bueno, sí, seguramente. Sí, ahí en Punta Norte, si tuvieron la oportunidad de estar en Punta Norte y justo coincidir cuando la marea está subiendo, cuando la marea está bajando, se ve a lo lejos, si uno mira para esta zona, se ve un escarceo muy importante, digamos, y básicamente lo que muestra es eso, digamos, ese escarceo, o sea, velocidades muy intensas que interaccionan con el fondo y mezclan toda la columna de agua. Otro, digamos, ese por un lado, ¿sí? Un proceso. Otro proceso importante que ocurre más esporádicamente es
lo que llamamos surgencia costera, ¿sí? Nos centramos en el mapa de la izquierda, y lo que muestra es, digamos, con eventos de vientos favorables en este sentido, ¿sí? Con vientos del norte, ¿sí? Lo que ocurre en la costa, ¿sí? En esta zona de acá, en esta zona azul, ¿sí? Lo que ocurre es que el viento lo que hace es desplazar una masa de agua, ¿sí? Hacia el este, ¿sí? Y lo que hace es que en la costa se produzca surgencia, ¿sí? Y se puede visualizar por temperaturas más frías, ¿no? O sea, fíjense que en esta zona de acá las temperaturas más o menos son 16, 17 grados, comparado con aguas un poco más cálidas, 19 grados aproximadamente. Y estos eventos esporádicos también son bastante productivos, y si vemos el panel derecho, esto lo que muestra es clorofila. Entonces, esas aguas en general tienen buena concentración de nutrientes, entonces es muy favorable para que haya producción. ¿Sí? Entonces, lo que muestra son valores elevados de clorofila. Y si vemos, esto es un detalle, pero básicamente lo que muestra es esta transecta negra, ¿sí? en distintos momentos. ¿Sí? Y lo que muestra es temperatura, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la temperatura disminuye cerca de la costa y es un poquito más elevada lejos de la costa. Son, digamos, como les mencionaba, son eventos más bien esporádicos porque se tienen que dar vientos favorables en este sentido como para que ocurran, digamos. Y para terminar con los norpatagónicos, básicamente esto es un esquema de una circulación media, ¿sí? Tenemos, como les mencioné antes, esta flecha grande muestra esta circulación hacia el nor-noreste, ¿sí? Dentro de San Matías hay un ingreso por el sur y hay un egreso por el norte, ¿sí? Esto es esquemático, hay algunas circulaciones cerradas en este sentido, ¿sí? En el nuevo está similar, ¿sí? Hay un ingreso por el sur y hay un egreso por el norte, y también hay una circulación horaria. Y bueno, yendo con el San Jorge, terminamos con el San Jorge. También lo que es digamos, el San Jorge es el más grande de los golfos de la Patagonia. Y básicamente la batimetría en el centro del golfo muestra profundidades de 100 metros más o menos, ¿sí? La carta náutica del Golfo de San Jorge marca 106 metros, que es la profundidad mayor. Y digamos, la característica importante es esta zona de acá. ¿Sí? Esta zona es un banco, ¿sí? Son menores profundidades, son profundidades que rondan entre 40 y 70 metros aproximadamente. Eso reténganlo porque es importante. Entonces, si vemos un poquito, lo mismo, tamaño de sedimento superficial, ¿sí? También, estos puntos son una serie de estaciones que se hicieron en campañas oceanográficas a bordo de buques, ¿sí? Esto lo que se hace es con una draga, se toma muestra de fondo, ¿sí? Y después se hace una granulometría, y básicamente lo que muestra es en la boca, en los extremos, ¿sí? en el norte y en el sur, muestran sedimentos más bien gruesos, ¿sí? Y en el centro, ¿sí? Sedimentos más bien finos, ¿sí? Esta zona está más bien relacionada, también es una zona turbulenta, eh, que también lo muestra, este es el mismo parámetro que mostré antes, ¿sí? Noten que acá lo que les mostraba, este es de otro autor, pero es consistente, ¿sí? Acá lo que muestra es que esta zona, el norte, tanto el norte como el sur de San Jorge, es también bastante turbulento. Y si vemos un poco también en el verano, ¿sí? Lo que muestra es
cómo es un índice de estratificación, ¿sí? En los colores rojos, lo que indica es que esa zona, durante la temporada cálida, está estratificada. Y la zona azul está totalmente homogénea, ¿sí? Y como vemos, la zona norte y la zona sur son zonas más bien turbulentas, ¿sí? Esto lo que muestra son para dos campañas distintas, pero básicamente lo que está mostrando es eso. Mi trabajo de doctorado se centra en este lugar de acá, ¿sí? Yo estoy estudiando esta zona de acá, con datos que tomamos en 3 campañas oceanográficas, ¿sí? En el 2014 tuve la oportunidad de participar en una campaña canadiense. Un barco de Canadá vino al San Jorge y estuvimos haciendo una serie de instrumentos, una serie de muestreos localizados en este lugar. Y posteriormente, 2016-2017, con el buque argentino, el puerto de Deseado, tuvimos la oportunidad también de hacer una serie de muestreos. Si vemos un poco nutrientes, ¿sí? En el Golfo, esto lo que muestra es, la izquierda muestra nitrato superficial y a la derecha muestra nitrato de fondo. Y lo que podemos ver es que en el verano, ¿sí? En superficie, los nutrientes son muy bajos. O sea, casi no hay nutrientes, digamos, o ya fueron consumidos. ¿Sí? Y lo que vemos en el fondo, vemos que en el fondo gran parte del Golfo es rico en nutrientes, ¿sí? Y la zona esta sur tiene menor concentración de nutrientes, pero es elevada, ¿no? Alrededor de 8 micromolar. Y más o menos para ir terminando, lo que muestro acá es una característica importante del San Jorge. Si vemos a la derecha, muestro perfiles verticales de temperatura, salinidad y clorofila, ¿sí? De estos 3 puntos acá, ¿sí? En la boca estos 2 puntos y adentro del Golfo. Y básicamente esto es en verano, ¿sí? Lo que ocurre, básicamente, hay una capa de mezcla bien establecida, ¿sí? De aproximadamente unos 14 grados, ¿sí? Hay una termoclina intensa, ¿sí? Alrededor de los 40 metros, y en el fondo hay una capa de fondo fría, de 8 o 9 grados aproximadamente. Pero la característica importante es la salinidad, ¿no? La salinidad alrededor de la profundidad de la termoclina presenta un mínimo. Ese mínimo está relacionado con lo que le comentaba de la descarga de las aguas del estrecho Magallanes, ¿sí? Digamos, llegan hasta el sector sur de San Jorge y se manifiesta en este mínimo de salinidad, ¿sí? Lo que tiene la particularidad es que estas aguas son ricas en nutrientes, ¿sí? Lo que muestran estos puntos acá, 12.3, 17 más o menos, ¿sí? Noten que en superficies son menores. Y básicamente lo importante acá también es el perfil de fluorometría, ¿sí? Que es un indicador de la producción, y básicamente muestra un máximo subsuperficial, ¿no? Alrededor de los 20 metros, ¿sí? Eh, digamos, que en el tiempo del verano, de alguna manera se mantiene el tiempo, digamos. O sea, digamos, si uno va en el verano, si uno va en enero, febrero, a estos lugares, es muy probable que vea un perfil similar. Entonces, digamos, para terminar, básicamente esto es un esquema representativo digamos, esto que les comentaba, en el periodo cálido. ¿Sí? En el periodo cálido hay una termoclina estacional bien definida, ¿sí? A una cierta profundidad. Las aguas de fondo son aguas generalmente con buena concentración de nutrientes, en superficie con baja concentración de nutrientes, y básicamente para los bichos, perdón que diga bichos, pero bueno, para los peces o eso, digamos, la termoclina es de alguna manera un obstáculo o una barrera, porque es una zona muy estable. Entonces, digamos,
en el verano hay un déficit de nutrientes para que puedan sobrevivir, entonces, digamos, los movimientos de la termoclina o distintos movimientos en la termoclina que se dan, genera que haya un flujo de nutrientes en la termoclina, y esto de alguna manera es aprovechable digamos, por el fitoplancton y por digamos, toda la cadena siguiente. Bueno, gracias. Espero que se haya... Bueno, muy interesante, Juan. Ahora, entonces empezamos con preguntas, que tengo varias, ¿sí? ¿Te parece? Sí, yo ¿Sí? un ¿Me comentario. escuchás? ¿Bien? Sí, Les decime. dejo, tengo ahí una serie de bibliografías, si quieren, no tengo ningún problema, se las puedo pasar por mail y me consultan. Dale, fantástico. Buenísimo. Pasánosla Y por mail y desde la asociación se los enviamos a quienes lo soliciten o a los que están en la línea de mails, ¿sí? Y si no, nos lo piden a cualquiera de nosotros, ¿está bien? Si no, por mail a guiaschubut@gmail.com y ahí se las estaremos proveyendo después que Juan nos la dé, ¿sí? Ahora sí, Cari, perdón. no, está bien. Ya Bueno, podés salir de compartir pantalla, Juan, si querés. Pero por ahí tengo que sí. mostrar algo, tal vez, ¿no? Ah, ¿Cómo? perfecto. Claro, Supongo. está bien, está bien. Bueno, voy haciendo las preguntas. Alicia pregunta, ¿la salinidad de nuestro mar argentino es comparable a algún otro mar de misma latitud o no necesariamente? No, digamos, no necesariamente. Digamos, la plataforma nuestra tiene esa particularidad, ¿no? O sea, que les comentaba, digamos, tiene esas descargas continentales que son, digamos, aguas dulces, eh, y que, digamos, bajan un poco la concentración en general de la plataforma nuestra. Pero, digamos, todas las regiones que son cercanas a descargas continentales presentan salinidades bajas en general. Digamos, y los valores, sí, pueden ser similares. Sí. O Ok, sea, ahora no se me viene a la mente un lugar particular, pero pero podría decirse que sí. Ok, continúo. Vos estabas hablando sobre las diferencias de las mareas y respecto al proyecto este de obtener energía, ¿sí? Y comentabas de que no veías como muy viable en el futuro ese proyecto. ¿Por qué no lo verías viable? ¿Por qué sería? no, bueno, no es que lo diga yo, o sea, digamos, la literatura o la bibliografía, digamos, lo que dice es que como es una zona protegida, digamos, el impacto ecológico o el impacto a nivel, sí, ecológico que podría tener el desarrollo de una central, de alguna manera ahí, eh, traería alguna modificación en la ecología de la región, digamos. Porque piensen que, digamos, el proyecto lo que se trataba era hacer un túnel en el istmo. Entonces, digamos, complejo. Sí, bien. Bueno, acá Liliana hace un comentario. Río Gallegos, amplitud promedio de mareas 14 metros. Sí, o sea, si hablamos de valores medios, puede andar entre 10, 12 metros. O sea, pero en mareas extraordinarias, que son las mareas de Sisigia, puede tocar esos valores, y si tienen y si hay viento favorable como para que traiga más agua, puede rondar ese valor, sí. Bien, Sebastián dice, ¿hay algún trabajo de investigación realizado en función de la rotación de vientos en relación a los cambios de marea, principalmente en el área del Golfo Nuevo? El Golfo Nuevo.
digamos, hay varios estudios de modelado en nuestra zona. O sea, básicamente, generalmente se trata de, los golfos norpatagónicos se estudian como un conjunto, digamos, porque están como relacionados. Sí, hay estudios que estudian, digamos, justamente eso, cómo, digamos, los vientos que predominan en nuestras regiones son los vientos del oeste, o sea, oeste, noroeste, toda esa banda del oeste. Y sí, cómo alteran, digamos, las aguas de los golfos, sí, ahí, o sea, se los puedo pasar sin problema. Bien, fantástico. Y Seba también pregunta, en relación a las corrientes durante el periodo primavera-verano, ¿hay un incremento en la energía de la corriente de Malvinas lo suficientemente importante para desplazar la zona de convergencia con la corriente de Brasil hacia el norte? ¿Puede influir en el clima continental si esto es así? Bueno, sí, sí. Digamos, la confluencia tiene su variabilidad. Yo les comenté que estaba aproximadamente en 38 grados sur, pero sí, digamos, hay momentos que está, digamos, desplazada hacia el norte, hay momentos que está desplazada hacia el sur, o sea, no grandes cantidades de grados, ¿no? O sea, estoy hablando de aproximadamente por ahí medio grado, un grado, eh, más o menos aproximadamente. Eh, pero sí, o sea, piensen que digamos, esas corrientes forman parte de un sistema de corrientes. O sea, esas corrientes no están aisladas. O sea, por ejemplo, la corriente de Malvinas es un brazo de la corriente simulada antártica. O sea, digamos, la corriente simulada antártica tiene su propia variabilidad y eso hace que en algunos momentos haya más transporte de Malvinas y menos transporte de Malvinas. Bien. Liliana pregunta, ¿cómo se resolverían las casi 2 horas de las mareas en equilibrio? ¿Cómo? Cuando estuviste hablando sobre las diferencias de los dos golfos, entiendo de las mareas entre los dos golfos, el Nuevo y el San José, y supongo que cuando estabas hablando del proyecto. Está bien. Sí, digamos, son momentos en donde las turbinas no funcionarían, o sea, estarían ahí como en stand-by, esperando a que eh, haya el otro cambio de nivel y funcionen, digamos. Bien. Eh, Laura pregunta, ¿las temperaturas de los golfos varían? Sí, sí, claro. Ahí, bueno, ahí te mostré un poco. En invierno-verano, sí, varía la amplitud de variación puede andar entre 4 o 6 grados aproximadamente, más o menos. Bien. Amplitud, me estoy hablando entre verano e invierno, ¿no? E invierno. Ok. A ver, acá tengo Jorge Sabati, pregunta, dice, Agua y Energía hizo un proyecto de usina mareomotriz en el Istmo Ameguino. Nunca Sí. se hizo un estudio de impacto de esa central. Estaría bueno hacer el estudio aún para descartar la obra, ¿verdad? ¿Está estimada la tasa de renovación del agua del Golfo Nuevo? Y después te aclara, 38 grados sur es Mar del Plata. Sí, más o menos. Bien. Y respecto a las preguntas, ¿está Bueno, estimada sí, la tasa de renovación del agua del Golfo Nuevo? Y después lo que pregunta es si estaría bueno para descartar la obra esa, hacer un estudio de impacto ambiental. sí, sí, totalmente, totalmente. Es así, Agua y Energía es, digamos, es el que planteó, digamos, uno de los que planteó el proyecto, pero la verdad que no sé hasta qué grado se avanzó, si se hizo un estudio de impacto ambiental o algo, pero sí, o sea, estaría bueno que se haga, claro. Y respecto a la tasa de renovación del agua de nuevo, eh,
no, digamos, no está muy claro cuánto es, digamos, o por lo menos el dato concreto no lo tengo, pero supongo que debe estar del orden del año o de algunos años, supongo. No estoy seguro, lo puedo buscar. Bien. Y acá esta ya es una pregunta como fuera de lo técnico y más personal. Roxana Goronas pregunta, hola Juan, ¿tenés algún sueño pendiente como oceanógrafo? Sí. Juan, ¿podés salir de pantalla? No, ¿Querés? Ah, no podés porque ¿De no... compartir? Ah, Ahí, de compartir, bien. Bien, bueno, gracias. teníamos la pregunta esa entonces. ¿Tenés algún sueño pendiente como oceanógrafo? em, Mirá la carita, así. Me encantó. no, digamos, no sé, la verdad no sé. Muy bien. Juan, Puede ser que algo yo me... Bien, después queda pendiente para cuando terminó con las preguntas, una cosa que le habíamos preguntado en privado a Juan era de dónde había cultivado esta pasión por el mar. Así que te la dejamos para un ratito más cuando terminemos con las preguntas, ¿sí? Gracias. Dale, Cari. Bien, no tendría más preguntas. No veo más preguntas, con lo cual no sé si alguien más quedó pendiente, que a lo mejor no haya visto. Acá dicen, No. Juan, ¿cómo podés no tener sueños? Algún sueño No, tenés que tener como oceanógrafo y no lo estás queriendo contar, no lo querés revelar. no, sí, debo tener algún sueño ahí dando vueltas. Bien. Juan, simplemente porque para salir del conocimiento puro, que la verdad que creo que fue riquísimo en cuanto a información y que va a quedar, ya los que nos siguen lo saben, en la charla va a estar dentro de unos días en AGP Chubut para que ustedes la vean en YouTube. Me encantaría que me pudieras contestar esta pregunta, ¿no? ¿Cómo te conectaste con esta pasión por el mar? Porque me encantó. Y tiene que ver con algunas fotos que trajiste también. Bueno, digamos, básicamente, bueno, yo soy de Buenos Aires, bien porteño, de Caballito. Nada, allá en Buenos Aires hice el curso de guardavidas, en Cruz Roja, y nada, ahí me empezó, o sea, siempre me gustó el mar, siempre me gustó, y nada, ahí cuando hice el curso entré a interiorizarme un poco más del tema, y dónde se estudiaba, y etcétera. Y nada, hasta que caí ahí en la UBA y arranqué. Y nada, o sea, siempre me gustó la Patagonia, o sea, tengo familia en San Antonio Este, tengo unos tíos que viven hace más de 20 años, y de chico vacacioné ahí, en las grutas, nada, trabajé en las grutas como guardavidas también, y es una zona que me gusta, conozco, y nada, estoy ahí conectado. Bueno, Bien. Juan, perdón, Nemi, hay una pregunta de Mónica, dice, Juan, ¿qué se va a hacer con todo el plástico tirado? ¿Estás al tanto de la construcción de los muelles? ¿Los consultan a ustedes sobre la fuerza de las mareas? Bueno, son temas como... Sí, 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 Controversiales. no, sí, claro, sí, sí, son temas duros, porque el tema de plástico, bueno, sí, es un tema global ya, es un tema que hay acciones, pero bueno, hay algunas que están medias cuestionadas, pero es una realidad, o sea, el océano está acumulando plásticos, y microplásticos, y hay evidencias que le está afectando a los animales, a los peces, etc. Y ¿cuál era la otra? No, me olvidé la otra pregunta. Y dice, si estás al tanto de la construcción de los muelles y si a ustedes los consultan sobre la fuerza de las mareas a la hora de esto, de la construcción. Bueno, el tema de los muelles también es particular porque, digamos,
la construcción de un muelle o de un muelle, digamos, altera todo lo que es el transporte en costero, digamos. O sea, altera la playa, básicamente. O sea, hay evidencias en Mar del Plata grandes, digamos, que se alteró la playa y tuvieron que hacer mitigación al extremo y nada. Hay zonas que no hay arena, es toda roca y no se puede ir, digamos. Entonces, sí, es complicado ese tema, es complicado. Bien. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Hasta acá es lo que veo que han escrito. Emi, no sé si vos tenés Bueno, algo. no, Juan, si me permitís, obviamente, si me aguantás, ya te hacemos un aplauso grande. La verdad, no te conocíamos, nos encantó la información, así que vamos a seguir en contacto. Y en un ratitito te vamos a dar un aplauso con todos los de la sala y eso. Paso un pequeño anuncio, la próxima semana va a estar en sala charlando con nosotros Nicolás Casanseu, el único cronista que cubrió toda la guerra de Malvinas, y la verdad que ha sido un placer que acepte venir a charlar con nosotros, en función de que es un tema complicado y que ya los otros días hubo en alguno de los lugares donde publicamos algún comentario. Lo que les pediría es que vamos quizás a habilitar la sala mucho antes, y para los que tienen problemas de cámara, les pedimos que tengan habilitada la cámara, porque vamos a pedir especialmente que entren con cámara habilitada por un ratito, que nos podamos, los que ya son de la casa, chicos, no hay problema, pero hoy también tuve que retirar 2 personas de sala porque no las pudimos identificar y comenzaron a molestar. O sea que aunque no lo veamos, están. Si bien tomamos todos los recaudos, y la otra semana, como el tema va a ser un tema que muchas veces transita por otros carriles, por la cuestión política, que puede gustar o no gustar, lo que les pedimos es esto: vamos a ingresar antes a sala, igual va a estar publicado el número, es el mismo que hoy, el ID, pero que entremos previendo que tengan la cámara para poder abrirla. Así que bueno, volvemos con Juan Cruz. Juan Cruz, te agradecemos un montón. Les cuento que vamos a pasar, pero la verdad que hasta íbamos a pasar el chivo de que Juan Cruz es soltero y todo eso. Hoy les decíamos con Cari, vos cuando nosotros te hagamos cara, habla más fuerte, focalizá en las caras nuestras porque somos grandes. Entonces, No dijiste somos grandes, dijiste somos viejas. somos viejas. Bueno, entonces, bueno, pero esa es la cocina de todas estas charlas. Les agradecemos muchísimo, muchísimo, y los esperamos el próximo domingo. Juan, un aplauso grande para Juan. Si quieren, les habilito, espera porque ahora no sé cómo se hace, habilito micrófonos y aplaudimos todos. Y si no, aplaudimos así sin micrófono porque no lo encuentro. ¿Sí? Un aplauso, Juan. Muchísimas gracias. Gracias. Y vamos con el tradicional, ¿se acuerdan? 3, Y 2, nos sacan. Y nos fuimos. 1, y hago magia y los